Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio. Ya vamos por el episodio número 352 de Coloqueo del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y hoy estaremos junto al doctor Antonio Martínez Collazo hablando sobre exploración espacial y las ciencias de conservación. El doctor Martínez Collazo es catedrático en el Departamento de Física de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y esta es la segunda ocasión que lo tenemos aquí con nosotros, lo cual pues le agradezco su tiempo y su espacio y el estar aquí con nosotros, ¿verdad? Trayéndonos esta tan valiosa información. Eh, Antonio, ¿cómo te encuentras? Saludos. Pues todo muy bien. Otra vez me siento honrado y privilegiado de tener esta oportunidad de compartir contigo y con la gente que se conecta. Así que yo espero en el día de hoy nuestro compartir será más breve, pero es como una digresión quizás que surge de la última charla que tuvimos. Es Sí, autocontenida, así que no necesariamente, si usted no pudo estar o no pudo participar o ver la presentación anterior, pues nada, está autocontenida y debe de explicarse por sí misma, pero surge ¿verdad? de esa presentación, una conversación que tuvimos después eh, sí, sí. de la presentación. De hecho, ahorita voy a estar compartiendo ese enlace en las redes sociales de la actividad pasada. Muy interesante, la crítica fue bien positiva. De hecho, aquí lo importante y lo fabuloso de tenerte aquí es que estos son temas que usualmente no hablamos Ajá. sobre ellos, y eso trae un interés particular, ¿verdad? Y de hecho, el tema de hoy, exploración espacial, la gente dirá, pero ¿qué tiene que ver la exploración espacial con la cultura? Pero entonces ahí lo empatamos con la ciencia de conservación del arte, que es parte de lo que tú haces, ¿verdad? Sí. Y que es valioso, ¿verdad? Porque la importancia de todo esto es poder conservar nuestro arte, nuestro patrimonio artístico, y que no desaparezca. Así es. Así pues nada, vamos a dar inicio. Muy bien. Bueno, pues en esta tarde, como mencionaba Pablo, estaré compartiendo con ustedes sobre el tema de la exploración espacial y la ciencia de conservación del arte. Eh, Aquí en esta figura tenemos una integración de ambos temas. Vamos a hablar un poquito, y pues nada, este va a ser el protagonista de la charla de hoy, del coloqueo de hoy. Esta es una imagen de la sonda espacial, eh, el rover, ¿verdad? Marciano de la NASA, el Curiosidad. Y entonces, pues tiene una serie de instrumentación en el mismo, a bordo. Y pues aquí simplemente para tratar de integrar los dos temas, pues puse una de las técnicas que tiene la sonda para estudiar la superficie marciana, pues analizando una obra de Francisco Oller, de hecho, su autorretrato. Así que pues vamos a dar paso a la charla. Lo primero que quiero hacer es reconocer porque el apoyo y el patrocinio que nos dio al principio, hace unos años ya la beca no está activa, pero todavía estoy agradecido y esta charla fue producto de ese patrocinio, una subvención del Puerto Rico Space Grant Consortium que apoya a la NASA. eh, y lo que procuraba era exactamente esto, ¿verdad? Íbamos a museos y fuimos a varios museos, fuimos al Museo de Arte aquí de la Universidad de Puerto Rico y estuvimos en el Museo de Arte de Ponce y en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo. Y estuvimos inclusive también en el Exploratorio en Plaza de las Américas y trayendo charlas, talleres más, eh, pero que para maestros y para estudiantes que estaban atendiendo cómo la tecnología que ha sido inspirada y diseñada o diseñada particularmente por proyectos
de exploración espacial y subvencionados por la NASA, cómo estas tecnologías pues, han encontrado aplicación en la ciencia de conservación, en el estudio de la materialidad de obras de arte, no solamente de obras de arte, sino también del legado cultural en general, como artefactos arqueológicos, etcétera. Así que quería simplemente reconocer ese apoyo. En la tarde de hoy vamos a estar hablando de este tema y vamos a estructurarlo de la manera que está representada en este slide, en este bosquejo. Primero vamos a hablar un poquito de la motivación del contexto, que yo creo que va a ser bien importante para poder entender la relación entre la ciencia de conservación y la exploración espacial. Después vamos a describir las técnicas. Yo me estoy concentrando en las dos técnicas que yo tengo, que mayormente uso en mi laboratorio, y vamos a ver cómo ambas técnicas, instrumentación que se utiliza para la aplicación de ambas técnicas, haya su inspiración o diseño inclusive en instrumentos que se diseñaron y se prepararon y se enviaron, ¿verdad? En sondas espaciales y en particular, como les mencioné, el protagonismo del Curiosity, ¿verdad? De esa sonda móvil que está en Marte ahora mismo y todavía está en servicio. Después vamos a tener unas breves conclusiones y unos reconocimientos. Bueno, pues muchos de ustedes, quizás yo, por ejemplo, soy un hijo del proyecto Apolo, de la promesa que hizo el presidente Kennedy en un momento dado, a principios de la década de los 60, de que van a poner un hombre en la Luna para fines de la década, y efectivamente en 1969 fue así. El programa Apolo fue un programa que costó $25.000 millones en esa época, que serían como $100.000 millones ahora. Eh, y el producto final, aparte ¿verdad? De representar un gran logro para la humanidad en términos de poner a un ser humano sobre la superficie de la Luna, eh, pues dentro de los estudios que se realizaron, las diferentes misiones que alunizaron del programa Apolo durante esos años que estuvieron viajando a la Luna, pues uno de los productos de esas misiones fue el, el traer a la Tierra 382 gramos de kilogramos, perdón, de rocas lunares, y en esas 6 misiones que fueron hasta la Luna después del Apolo 11. Y en la actualidad, nada, estamos dando un poquito de contexto. En la actualidad, el costo directamente asociado, directamente asociado en términos de la propulsión y de llevar material, espacio personal al espacio, eh, pues es aproximadamente de $20.000 por kilogramo. Así que traer esas piedras a la Tierra pues costó mucho dinero, y la misión total, aparte de poner a las personas el ser humano en la Luna, ¿verdad? Que como mencioné fue un gran logro, pero pues tuvo un costo de $25.000 en dólares de la década de los 60 y los principios de los 70. En exploración espacial actual, ¿verdad? Podemos hablar de una economía de la exploración espacial actual, en la exploración espacial actual, como hemos visto, ¿verdad? Pues ha favorecido, y ahora con el proyecto Artemis, el programa Artemis, pues se ha revivido, ¿verdad? El tratar de llevar seres humanos a diferentes lugares en nuestro sistema solar, ¿verdad? Empezando por la Luna, pero ahí, ¿verdad? Hay ya planes para llegar hasta Marte y llevar a un ser humano, ¿verdad? A una tripulación hasta Marte. Pero ahora mismo las misiones espaciales pues favorecen las misiones no tripuladas y el análisis a distancia del material espacial. Ya no es parte fundamental de las misiones que se planifican y que están llevándose a cabo, inclusive, traer material a la Tierra. Recientemente hubo una
una misión a un asteroide que sí trajo material a la Tierra, pero era porque el tamaño y las particularidades de aterrizar, ¿verdad? Una sonda espacial en un asteroide, pues, favorecían que se trajera el material para ser estudiado acá. Pero en términos de sondas, por ejemplo, otras sondas que inclusive han estado en la Luna y en Marte, que es el lugar donde tenemos ahora mismo sondas que están moviéndose sobre la superficie del planeta, pues, pues todas pues, están equipadas para favorecer ese análisis del material a distancia. Y entonces ese imperativo de la exploración espacial en estos momentos, pues establece también unos requisitos en términos del consumo de energía de los equipos y de su tamaño, de su peso en general. Así que pues, se favorecen equipos que sean livianos y que consuman poca energía. El Laboratorio Científico de Marte, MSL, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, pues fue lanzado en el 2011 y llegó a Marte en el 2012 y todavía está enviando información. Hay otras sondas más todavía que están, que están analizando y estudiando el suelo marciano. Eh, y está comisionado, ¿verdad? Para esas sondas espaciales para investigar la habitabilidad del planeta, ¿verdad? Explorando la posibilidad de que se pueda llegar hasta allá y su clima y su geología. Y entonces para eso, como mencionábamos, eh, pues la sonda tiene una masa de aproximadamente 900 kilogramos, eso es un carro pequeño, quizás como un Smart, eh, y genera, y esto es bien interesante e importante, genera aproximadamente 110 watts para la operación de todos los sistemas que permiten o necesarios para su funcionamiento, como su eh, locomoción para moverlo y para comunicarse y hacer todos los análisis. 100 watts, como recordamos, ¿verdad? 100 watts es el estándar, ¿verdad? De las bombillas, ¿verdad? En nuestras casas. Inclusive ahora que cambiamos a LED y ya no usan menos potencia, pero todavía se usa esa nomenclatura para tratar de asociar la luminosidad que ¿verdad? Todavía los que vivimos para la época de las bombillas incandescentes, pues nos es familiar. Pero 100 watts, pues esencialmente era la potencia que disipaba o que requería el funcionamiento de una bombilla. Entonces tenemos todos estos instrumentos que están dentro de esta sonda espacial que tienen que funcionar con 100 watts de energía, ¿verdad? En su totalidad, incluyendo los motores eléctricos que mueven la sonda sobre la superficie marciana. Y entonces cuando entramos a la economía del estudio científico de áreas de arte, primero vamos a tener unas definiciones, ¿verdad?, generales de ciencia de conservación del arte. Pues la ciencia de conservación simplemente, como mencionaba anteriormente, está preocupada por estudiar la materialidad, ¿verdad? Cuando se dice materialidad, ¿verdad? Es el estudio de las propiedades físico-químicas de la materia de la que está constituida esa obra de arte o ese bien del legado cultural, bien cultural. eh, para derivar un entendimiento más profundo de la misma en términos de sus interacciones con el ambiente, los posibles mecanismos de degradación de esos materiales, las interacciones de los materiales entre sí, de manera que podamos elaborar protocolos para tratar de evitar la degradación o para guiar también en el caso de que fuese necesario por el deterioro que quizás hubiera habido en la obra debido a su interacción con su entorno físico-químico, pues para elaborar protocolos de intervención, pero protocolos de conservación y también reglas que guíen la intervención del conservador en el caso de que fuera necesaria una restauración, ¿verdad? La práctica de la conservación del arte moderna, pues más y más depende inicialmente de estudios preliminares a las intervenciones de restauración, de manera que se entienda un poquito mejor cuáles son los materiales envueltos para poder entonces hacer la intervención de una manera más inteligente. Y pues en estos momentos pues existen instrumentos como de los que vamos a hablar hoy,
que ayudan e informan a la actividad del conservador, tanto para conservar la obra como para restaurarla. Y en términos de la historia técnica del arte, pues estos estudios de la materialidad de la obra, pues ayudan a, a establecer prácticas del artista, como por ejemplo su paleta, o si había una paleta única, o si había una paleta variable, como por parte del proceso creativo del artista. Y también contribuye al establecimiento de otras técnicas, de otras prácticas del artista, como por ejemplo pueden ser el uso de bocetos preliminares sobre el soporte, el lienzo, lo que fuera, la madera. Y eso pues contribuye a cómo a lo que se conoce, ¿verdad?, del artista y también a interpretar la obra de arte en términos académicos. Pues la conciencia de conservación del arte y la exploración espacial, vimos que la exploración espacial tenía unos imperativos, y, y estos son la portabilidad, ¿verdad? Yo no sé si eso es una palabra, pero Microsoft PowerPoint no se quejó, así que vamos a echarle la culpa a Bill Gates, si no es una palabra. Y también requieren bajo consumo de energía. Y entonces ambos esos criterios, como, ¿verdad? Pues tanto el que sean portátiles como el bajo uso de consumo de energía, son también imperativos que encontramos que son deseables en la instrumentación que se vaya a usar para hacer análisis científico de obras de arte en el contexto de la ciencia de conservación del arte. Vamos a considerar, por ejemplo, el caso de dónde se realiza dónde se realizan las medidas, ¿verdad? Pues la mayor parte de los museos y todos los departamentos de conservación con los que yo he hablado, o con las registradoras o los registradores de los diferentes museos aquí en Puerto Rico, por ejemplo, pues favorecen, por usar una palabra que no sea tan imperativa. Yo creo que es quizás un imperativo, pero favorecen que los estudios sean realizados in situ. Esto quiere decir que las medidas que se puedan hacer en las obras de arte como parte de los diferentes estudios para establecer la práctica del artista, o como parte de una evaluación del estado de conservación de la obra para guiar posibles intervenciones, favorecen estudios que no requieran que la obra salga de las facilidades del depósito donde están depositadas las obras, donde se están conservando. El caso quizás extremo que podemos pensar, pues podemos pensar en la Mona Lisa, ¿verdad? Es una obra relativamente pequeña, ¿verdad? 77 centímetros por 53 centímetros, ¿verdad? Como 1 metro por medio metro. Así que es relativamente pequeña, el tamaño no es un problema, pero pues sacar a la Mona Lisa del Louvre, pues representa un problema tiene muchas dimensiones, ¿verdad? Muchos aspectos. Uno de ellos es considerar, pues, ser responsables y tratar de conseguir un seguro. La obra ha salido 5 veces del Louvre, solamente 5 veces del Louvre en la historia, ¿verdad?, conocida, desde que está allí. En el 1962, se tasó en aproximadamente $775 millones del 2024. ¿Ok? Así que esa no es la tasación original. Yo creo que la tasación original, obviamente, fue menor. Pero en términos de la actualidad, pues la Mona Lisa pues tiene un valor, si fuéramos a asignarle un valor, es incalculable, ¿verdad? Pero se habla de de centenas de millones de dólares, ¿verdad? En este caso, pues, 775 millones es una aproximación. Así que es evidente que sacar la Mona Lisa del Louvre para hacer cualquier tipo de estudio, pues no va a pasar. Es un caso extremo. Pero la realidad es que la mayoría de los museos, ¿verdad? Por el hecho de que la transportación de la obra pues, y se hace con mucho cuidado, ¿verdad? Porque se hacen préstamos entre museos y se hacen con mucho cuidado y siguiendo las mejores prácticas,
Pero la realidad es que cualquier movimiento de una obra pues envuelve unos riesgos que se pueden minimizar, pero que en términos de realizar estos estudios de la obra, pues se prefiere que entonces que el análisis y la instrumentación llegue a la obra, no que la obra llegue a un laboratorio para ser analizada. En algunas ocasiones la transportación de la pieza es pues prácticamente imposible, ¿verdad? Pensando en, por ejemplo, el David de Miguel Ángel, pues una obra masiva, grande, de gran formato, pesadísima, que envolvería pues envuelve unas complicaciones grandes. Y entonces, pues, todo lo que se vaya a hacer en el David de Miguel Ángel o cualquier obra también que de estos gran formatos y de peso, con esa escultura, pues se tiene que hacer in situ, se tiene que hacer allí en el lugar. Y aquí en Puerto Rico tenemos el caso, no, puede haber muchos casos, pero escogí el velorio, ¿verdad? Que lo tenemos aquí en el Museo de la UPI. Pues es una obra de gran formato que no va a salir de la universidad. Eh, y entonces, pues cualquier análisis que se pueda hacer, que se quiera hacer, ¿verdad? Y cualquier investigación que se quiera realizar en términos de ciencia de conservación, pues tiene que ser hecha en la sala donde está exhibiéndose actualmente la pieza. Así que en ese sentido, pues tanto la exploración de la espacial como la ciencia de conservación de arte, pues tienen requisitos que son afines entre las dos, que sea portátil y que use poca energía. Pues volviendo entonces a la exploración espacial, Curiosity tiene una cámara, eh, un instrumento, ¿verdad? Tiene varios instrumentos. Vamos a estar hablando de esta parte, de este laboratorio, que como ellos lo llaman, que tiene una instrumentación de la cual vamos a hablar. Y esta ChemCam que ellos hablan aquí, que es un instrumento óptico con una serie de instrumentación, como vamos a ver ahora, que permite el análisis a distancia utilizando una técnica que se llama LIBS, por sus siglas en inglés, en español es Laser Induced eh, Laser Induced Backscattering Spectroscopy. ¿Verdad? Y ahí tenemos cómo funciona el instrumento en términos esquemáticos, ¿verdad? Hay un láser que se enfoca a través de un telescopio y el telescopio recoge la luz que es producida por el láser, y esto se está haciendo como algo automático, pero y entonces esa luz se analiza, se recoge por el telescopio y a su vez entonces llevada a un espectrómetro, y ese espectrómetro es un espectrómetro Ocean Optics, que es el mismo espectrómetro, es evidentemente portátil, ¿verdad? Cabe ahí en esa cavidad, en ese enclosure, ¿verdad? Y es exactamente de la familia de los espectrómetros que estamos usando nosotros en nuestras medidas de, de, de espectroscopía de reflectancia por fibra óptica. Pues claro, es más caro porque tiene alta resolución, pero es exactamente la misma cajita y exactamente la misma compañía. Y entonces, pues aquí había un parte de prensa donde la compañía estaba anunciando que el Curiosity iba a tener a bordo espectrómetros como los que usamos para hacer nosotros, pues, espectroscopía de reflectancia por fibra óptica. Así que así nada, por si acaso, ¿verdad? Algunos tenían curiosidad, cómo es que esta sonda pues, puede hacer medidas a distancia y determinar la composición del suelo marciano a distancia, pues es a través de ese láser, ¿verdad? Ese haz de luz láser que sale del instrumento, le pega a un pedazo de piedra, produce luz y un plasma, ¿verdad? Se remueve material también.
produce un plasma y entonces y esa luz se analiza y permite la identificación de los elementos que están constituidos ahí. ¿Verdad? Aquí tenemos el espectro y dentro del espectro pues los diferentes elementos van a producir diferentes emisiones de luz asociados con transiciones electrónicas que entonces el instrumento puede, a través de los cuales el instrumento puede producir un espectro que permite identificar lo que hay en el lugar donde se hizo donde incidió el láser. ¿Verdad? Este es uno de los primeros espectros de una muestra del suelo marciano obtenida por el Curiosity. ¿Verdad? Esencialmente, pues, es un espectro donde tenemos intensidad y tenemos longitud de onda. Y entonces, pues, hay unas regiones donde nos permiten identificar, ¿verdad? Esos picos. Es un perfil único que nos permite identificar que en esa muestra, por ejemplo, había hierro, magnesio, silicio, aluminio, etcétera. En términos de nuestra aplicación, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que la pintura pues está constituida, está eh, ejecutada, ¿verdad? A través del uso de pinturas. La pintura incorpora el pigmento y el vehículo y el eh, solvente que en un tiempo los artistas producían la pintura a partir de los componentes esenciales, ¿verdad? Esos componentes primordiales, eh, primeros, en sus talleres. Eso era lo primero que aprendí a hacer un pintor o un artista desde el Renacimiento y antes de la Media en adelante. Pues eso, aquí tenemos una representación de los pigmentos, ¿verdad? Algunos pigmentos comunes históricos que están asociados, que encontramos en las pinturas modernas. Y pues evidentemente, ¿verdad? Pues para el pigmento tiene un color en particular y ese es el color, ¿verdad? Que utiliza eventualmente el artista para plasmar, ¿verdad? Su cuestión creativa. Si nosotros queremos analizar esos pigmentos en términos de su color y poder hacer un espectro, igual que se producía un espectro del análisis de la luz que resulta del proceso de la interacción del láser con la piedra marciana, pues, pues si queremos producir un espectro de diferentes regiones, de diferentes colores o campos cromáticos, ¿verdad? En la obra, pues podemos hacer exactamente eso, iluminar con luz y a examinar y analizar la luz que se refleja de la superficie, ¿verdad? Que es lo que nos da la percepción del color. Y entonces, pues, aquí tengo otra vez el Curiosity con la ChemCam, y entonces el instrumento que estamos usando es este que está aquí, y como ven, se parece mucho a este que está aquí, porque es la misma cajita, y es el mismo fabricador. Tenemos una fuente de luz, aquí no tenemos láser, ¿verdad? No estamos, esa técnica de ELIPS no es la que se usa, ¿verdad? Con las pinturas, ¿verdad? La técnica de ELIPS es microdestructiva, pero todavía pues remueve material, envuelve remoción de material a través de la interacción del láser con el analito. Pero en el caso de nosotros no, es totalmente no destructiva, porque lo que estamos haciendo es incidiendo con luz sobre la superficie de la pintura y mirando la luz que se refleja y analizándola a través del uso de estos instrumentos que llamamos espectrómetros. Estos son espectrómetros pequeñitos. Antes, cuando yo era estudiante graduado en los 80, pues un espectrómetro cogía un escritorio. Ahora podemos poner eso para que tengan una idea. Este instrumento tiene unas dimensiones como de 4 pulgadas por 5 pulgadas. Entonces aquí tenemos el setup que utilizamos, que lo mostramos la vez anterior. El setup que utilizamos para el aparato experimental que utilizamos para analizar las obras de arte en términos de los colores y la reflectancia para poder identificar pigmentos. Aquí está el espectrómetro, ¿verdad? De que dijimos, ¿verdad? Que es el mismo espectrómetro, la misma compañía, la misma tecnología que usa el Curiosity, ¿verdad? Que es un instrumento, es una sonda espacial de la NASA. Tenemos una sonda que trae la luz hasta el área que queremos analizar y luego la envía a través de esa fibra, ¿verdad? Óptica, pues la envía de nuevo
al espectrómetro, ¿verdad? Aquí vemos un esquemático del interior del espectrómetro donde vemos cómo, ¿verdad? La luz se descompone, ¿verdad? Y tenemos la familiaridad con, ¿verdad? Con un prisma o el arcoíris, ¿verdad? En los diferentes colores. Y entonces se puede hacer una gráfica de intensidad de esa luz en función de longitud de onda o de color, ¿verdad? De qué tipo de color lo podemos ver de esa manera. ¿Verdad? Y aquí tenemos la sonda en una medida, realizando una medida en una pintura. Y lo que se produce, pues lo tenemos aquí, ¿verdad? Esto es un espectro que es el producto de la aplicación de esta técnica. Y entonces esto fue como parte de un estudio de una obra que eh, se quería ubicar dentro de la obra de Campeche, porque había, la pregunta de investigación era si había sido pintada por Campeche o no. Y entonces, pues nada, aquí como para ejemplo, para no ofuscar, ¿verdad? Poner todos los espectros, se realizaron medidas de esta técnica de Force en 11 obras, no, en 13 obras del maestro Campeche. eh, y entonces, y está, ¿verdad? En el azul está la obra para para diferentes colores. Esta en particular era para la región del rojo, regiones de rojo en los labios, esencialmente, y en otras regiones que eran distintivamente rojas. Y entonces podemos ver que hay unas similitudes, ¿verdad? Entre ellas, las características salientes donde empieza esta rodilla, ¿verdad? Aquí hay otro feature, ¿verdad? Y una característica saliente que pues hay que identificar, pero esencialmente es consistente con que los tres, ¿verdad? Son el mismo pigmento o mezcla del mismo pigmento con otros pigmentos. La otra técnica que utiliza el Curiosity para analizar el suelo marciano, pues está contenida en esta sonda que está aquí, que está en un brazo robótico. Este brazo robótico tiene la capacidad de recoger del suelo marciano material y traerlo a bordo para ser analizado. Una de las técnicas que se utiliza, pues es la técnica de fluorescencia de rayos X, y esa técnica es una de las técnicas que usamos para hacer las medidas que nos ayuden a identificar los pigmentos, ¿verdad? Este espectrómetro de rayos X está contenido en un instrumento muy similar, está contenido dentro de esta sonda, ¿verdad? Así se ve el instrumento. Y nada, pues el espectro, la fluorescencia de rayos X funciona más bien pues iluminando con rayos X, unos rayos X, radiación primaria. Esa interacción entre esa radiación primaria, la fuente de rayos X que está aquí, la vamos a ver ahorita con más calma, pero esa fuente de radiación primaria pues interacciona con los elementos químicos, ¿verdad? Que están dentro del pigmento o de lo que sea, la muestra. En el caso del Curiosity, el suelo marciano. Y entonces, pues eso causa que la expulsión de electrones y a través de procesos electrónicos de relajamiento del átomo, se producen otros rayos X y esos rayos X se analizan en un espectrómetro. Y entonces, pues se puede, como mencionábamos, ¿verdad? Anteriormente, pero nada, los rayos X penetran dependiendo de la matriz, de qué materiales están en la región que se está analizando, pues hasta del orden de milímetros. Y pues bien emocionante porque otra vez el mismo fabricante de instrumentación que fabricó el instrumento que utilizamos para hacer nuestras medidas similares, ¿verdad? Equivalentes en las pinturas para identificar en esta ocasión los elementos que están en el pigmento y así tratar de establecer la paleta del artista, pues fue la misma compañía que tiene instrumentos en el Pathfinder, que fue la sonda primera, no sé si recuerdan, era mucho más pequeña, eh, y luego en el Curiosity, en el espectrómetro de fluorescencia de rayos X de Curiosity. Aquí tenemos el Pathfinder, que era más pequeñito, ahí pegado a una piedra, realizando medidas de fluorescencia de rayos X con un instrumento que lo hace la misma compañía y fundamentalmente la tecnología es la misma de la que nosotros tenemos en nuestro laboratorio para hacer análisis de obras de arte. Este es un espectro de fluorescencia de rayos X, otra vez, de intensidad de los rayos X en función del canal, y el canal se puede
convertir en energía y eso nos permite identificar los átomos, ¿verdad? Que están presentes, los elementos que están presentes en el área que está siendo analizada. Pues en términos de los pigmentos, otra vez, volviendo a las pinturas, una de nuestros propósitos en el estudio científico de la obra es identificar la paleta y para eso entonces pues tenemos que identificar no solamente las propiedades ópticas del material que lo ubican y pueden ser utilizadas para identificar qué pigmento está en la pintura que se utilizó en la ejecución de la obra, sino también podemos entonces a través de esta otra técnica identificar los elementos que están en la capa pictórica, ¿verdad? En las regiones que se van a analizar. Aquí tenemos pues diferentes pigmentos otra vez, diferentes pigmentos históricos, el blanco de plomo, el vermellón, el verde y gris y el rojo de plomo, etcétera, de algar, ultramarina, eh, azurita. Entonces, pues estos pigmentos, como pueden ver, pues están compuestos por elementos que son distintos y entonces podemos discriminar entre ellos, inclusive discriminar entre diferentes pigmentos de la misma coloración. Pues otra vez más, aquí tenemos el espectrómetro, otra vez es Amtec, es el que está ahí. Y entonces, pues la técnica de fluorescencia de rayos X, esencialmente como habíamos mencionado, ¿verdad? Pues en términos esquemáticos, en términos del aparato, está en la fuente de rayos X, que incide los rayos X en la muestra que se está analizando. Y entonces aquí está el espectrómetro que va se conecta con la computadora y entonces produce esa gráfica que nos permite identificar, ¿verdad? Pues los picos, asociarlos con diferentes elementos. Aquí, pues, así se ve el aparato nuestro, pues, haciendo un análisis de este bodegón, por ejemplo, de Oyer. Y entonces, pues, aquí están separadamente para apreciarlo un poquito mejor, lo que es la fuente de rayos X y el espectrómetro de rayos X. En el Curiosity, en las sondas espaciales, no tienen la fuente requiere para su operación energía, que es preciosa en términos ¿verdad? De la sonda, y lo que usan es una fuente radiactiva, ¿verdad? De un material radiactivo, y eso es lo que produce los rayos X eh, para ser analizado, y los rayos gamma, inclusive, para hacer entonces interaccionar con la muestra y ser analizados por el espectrómetro. Pero este espectrómetro, otra vez, en una geometría distinta, pero es hecho por la misma compañía que hace el de nosotros. Este es el que usamos en nuestro laboratorio. Y pues aquí tenemos el aparato, nuestro instrumento en plena acción, ¿verdad? En este caso analizando una pintura sobre cobre pequeñita, ¿verdad? Un retrato, y aquí tenemos el producto, ¿verdad? Que surge en la computadora con el espectro. Y entonces, pues, para efectos de comparación otra vez, las mismas obras tratando de ubicarla, y otra vez en una región roja, entre obras del pintor al cual se estaba adjudicando esa obra. Y entonces, pues, podemos mirar, identificar los picos, y de los picos podemos identificar los elementos que están en el área analizada, y de la intensidad relativa, pues podemos, entre áreas realizadas, pues podemos, eh, eh, identificar o establecer si es el mismo pigmento, si es un pigmento distinto, la naturaleza del pigmento. Aquí, por ejemplo, nos llama la atención el hecho de que en esta obra de la Anunciación, comparada con las otras dos obras, estaba la presencia de zinc en esa región roja de los labios, otra vez, pues que representaba un desvío de las otras dos obras, ¿verdad? De la constitución química de las otras dos obras. Pues nada, aquí tenemos un ejemplo la adquisición de datos de la técnica FORCE, ¿verdad? Ese puntito de luz es donde está incidiendo la luz para hacer el análisis. La computadora se hace en la oscuridad, ¿verdad? Y entonces tenemos acá un análisis, ¿verdad? Una imagen de un análisis, ¿cómo se ve, verdad? El análisis para la fluorescencia de rayos X. El instrumento está montado en ese trípode que está ahí. Y pues en términos de ciencia de conservación, pues cómo informa, ¿verdad? Esos resultados
de esta tecnología basada, que es diseñada o inspirada en instrumentos que fueron incorporados en sondas espaciales, pues nos permite, por ejemplo, identificar el pigmento, y una vez que se establece el pigmento, pues entonces se pueden hacer estudios, como por ejemplo de cronología de pigmento. Eh, es importante, por ejemplo, en un caso de tratar de establecer la procedencia, ¿verdad? Que no haya anacronismo. Esto es, pigmentos que se utilicen en una obra que está siendo ubicada por la vida del artista en un periodo de tiempo donde ese pigmento pues no estaba, no existía, ¿verdad? O no se usaba. Eh, por ejemplo, el zinc white, el blanco de zinc, que es un pigmento del impresionismo, pero que no estaba presente no debe haber estar presente en ninguna obra en una región blanca desde la Edad Media, del Renacimiento, ¿verdad? Eh, hasta mediados de 1800, finales del 1800. Eh, lo que se populariza en blanco, blancos en esa época, pues era mayormente blanco de plomo, el pigmento histórico. El ocre, por ejemplo, pues todavía se usa y viene desde las cavernas, ¿verdad? Desde dibujos, ¿verdad? Del hombre de las cavernas. Eh, en cuevas. Eh, y así sucesivamente podemos ver otros pigmentos, ¿verdad? Que comenzaron a ser utilizados posteriormente y que entonces pues permite esa cronología, permite ubicar hacer observaciones acerca después del ubicar la obra, por lo menos en el tiempo. Y eso pues informa la actividad del historiador del arte puede ser inclusive un tasador de arte que quiera establecer si la antigüedad de la pintura y ver si está consistente con el periodo al cual se le adjudica. Eh, también, pues se puede, como mencionamos, ¿verdad? Pues a través de XRF, en este caso, pues podemos identificar eh, el pigmento que está asociado con las diferentes regiones y campos cromáticos, ¿verdad? Otra vez, aquí vemos muchos elementos que se parecen, pero los que sobresaltan o sobresalen, pues son los pigmentos y por eso requiere un estudio comparativo, pues son los pigmentos que son más intensos, que hay intensidades mayores en las regiones donde se está analizando y por eso nos permite eh, pues, establecer el pigmento de una manera robusta. Pues y finalmente, concluyendo, pues las tecnologías diseñadas o inspiradas para la exploración del espacio, pues tienen utilidad en términos del estudio científico de las pinturas, en el contexto de la ciencia de la conservación, eh, hacen posible ese análisis objetivo y profundo de las obras y debido a su incepción en el contexto de la exploración del espacio, pues son portátiles y por lo tanto hacen innecesaria la remoción de la obra de su lugar de depósito o del lugar de exhibición. Quería reconocer y primeramente, porque de ahí es que surge, ¿verdad? Y surgió este esfuerzo de tratar de, de divulgar cómo la tecnología de exploración del espacio pues haya aplicaciones en la ciencia de conservación, como mencioné al principio, al consorcio del NASA Space Grant de Puerto Rico, a través de la subvención del programa NASA Ideas, eh, y al Fondo Institucional para la Investigación de la Universidad de Puerto Rico, que proveyó fondos para comprar los instrumentos, y al Museo de Historia y Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, pues por estar abierto para la exploración de todas estas técnicas utilizando obras de la colección. Pues en eso constituye mi charla. Si hay alguna pregunta, algún comentario, pues lo Sí, podemos ver. pero ahora, ¿me estás escuchando? Sí, Sí, estaba verificando el audio. Pues excelente exposición, ¿verdad? Y bien interesante temas, como había mencionado al principio, que usualmente no son los que trabajamos, los que somos seguidores de la cultura, ¿verdad? Pero esto también es parte de nuestra cultura. Mira, sí, tengo varias preguntas. Eh, voy a empezar de una que me enviaron recientemente.
Mencionando unos instrumentos y el equipo, cómo lo utilizaban y todo eso, y al final mencionaste las instituciones que ayudaron a costear estos instrumentos, pero me preguntan cuáles son los costos de estos instrumentos y dónde se consiguen. Yo me Ok, imagino que esto es para instituciones, ¿no? Para instituciones sí, investigativas. sí, bueno, hay dos factores aquí importantes. Uno de ellos es que como yo tengo un trasfondo en la física experimental, Sí, pues yo puedo adquirir los componentes, montarlos y para tener un aparato que funcione, ¿verdad? Finalmente, eh, uno puede comprar un espectrómetro, por ejemplo, de fluorescencia de rayos X portátil, que vienen como unas pistolas, eh, y ese instrumento pues puede oscilar entre 30 y $50,000. sí. Este, el instrumento que yo tengo en mi laboratorio, pues me costó mucho menos porque no es así de automático, ¿verdad? Y requirió, ¿verdad? Hacer rotos con taladros y programar con la computadora eh, para producir los espectros, etcétera. El que yo tengo, la fuente de rayos X vale como unos $4,000 y el espectrómetro vale como unos 7,000. Así que nada, Ok. pues más o menos eso. Y la computadora, el software, ellos lo dan y uno también puede trabajar eh, nada, basado en lo que ellos dan, uno puede trabajar para producir las gráficas, aunque ellos dan un software que permite hacer espectro. Sí, El otro equipo ajá. es más barato. El otro equipo lo compré yo con mi dinero, es mi hobby. Así que eh, el espectrómetro de luz, Ocean Optics, uno lo puede comprar en $3,000. Y la fuente es una fuente incandescente de luz que es relativamente eh, de bajo costo, menos de $1,000, como 600 o $700. Y luego, pues nada, hay una computadora. Eh, Sí. esa- eh, ajá, podrías virar y colocar la imagen donde tienen los colores esta. y los años donde, no, no, Ah, donde, ok, aquí sí, voy. es como una gráfica. Sí, Y para luego pasar a hablar sobre eso, porque tengo aquí preguntas, pero siguiendo, me imagino que así será en muchos lugares, ¿verdad? Que los científicos, los investigadores eh, compran partes del equipo y luego lo montan. Es mucho, me imagino que es mucho más costo efectivo, ¿no? sí, eso es así. La mayoría de los, digo, nada, hay laboratorios, pues nada, por ejemplo, el Getty compra los equipos eh, Ya ha montado. ya montados, el laboratorio de ciencia de conservación del Met, pues compra los equipos ya montados, Sí, pero, y los museos grandes que tienen más recursos, pues compran los laboratorios, compran equipos ya montados. Pero hay muchos sitios donde pues se fabrican los instrumentos y de hecho gente que está empujando el, la frontera de las técnicas, de nuevas técnicas para caracterizar obras de arte, pues eso también se requiere que tengan que diseñen y construyan equipos que no están aún disponibles eh, para estos propósitos. Así que, ok, ok. Sí, sí, cosa interesante. Mira, alguien también me pregunta, antes de pasar a la cronología de los pigmentos, ajá. dice, además de roca lunar, ¿qué se ha extraído o aprendido que nos ayude en el avance de la humanidad en los viajes lunares? Ok, pues exactamente ha habido, nada, digo, y la parte de la ciencia, ¿verdad? Que me imagino que esa Sí, no es parte a la cual él alude, aparte de cuando él habla de las rocas, bueno, o ella. Eh, pero, por ejemplo, de las rocas lunares, pues entendemos que la luna fue parte de la Tierra, o sea, y entonces, sí, pues, hay muchas cosas que entendemos de nosotros mismos y de nuestro planeta. A través de establecer que la luna fue parte de la Tierra en algún momento, ¿verdad? Hubo un choque catastrófico casi, ¿verdad? Entre algo que le pegó a la Tierra sí. y entonces salió este pedazo, ¿verdad? Parte de la Tierra y entonces pues se formó la Luna. La Luna está en una órbita que no está en la eclíptica, que es el plano donde están eh,
donde están rotando todos los planetas alrededor del Sol, sino que está a un ángulo inclinado, y eso es causa de, ¿verdad? De ese choque grande que hubo, que se entiende ahora que se confirma que sí que existió, porque la Luna tiene una composición parecida a la composición de la geológica de la Tierra. En términos de otras aportaciones, más allá del análisis de las rocas, eh, hay una serie de experimentos que se dejaron en la Luna, ¿verdad? Que todavía están funcionando. Pero en términos de la tecnología, pues como estos instrumentos que vemos aquí, pues se desarrollaron instrumentos para la exploración espacial que se utilizaron en esas misiones que, que hallaron lugar en electrodomésticos, ¿verdad? En aparatos que usamos, ¿verdad? Diariamente. Lo que pasa es que eso fue hace 60 y pico de años, 60 años, 50 Sí, años. Y pues esa eh, no es tan relevante, ¿verdad? Identificar cuáles fueron, pero hubo asimismo lo que ellos llaman spin-offs, que son de la tecnología que surgió de los requisitos para la exploración de la Luna. Pues sí, esta tecnología halló aplicación en diferentes eh, en diferentes campo. instrumentos, aparatos, ¿verdad? Ok, Que favorecieron, ¿verdad? Y ayudaron, ¿verdad? Contribuyeron a nuestro diario vivir. oh, súper. Mira, diablo, aquí, me están enviando unas preguntas bien interesantes. Mírate esta. Si es un mito o es realidad, ¿verdad? Que los minerales y elementos que se encuentran en las rocas estas de meteoritos encontradas en la Tierra son extraños, foráneos a elementos que hay en la Tierra. Eso es cierto. ¿Eso es cierto? Eh, bueno, la composición, uno de los criterios, si alguien viene por ahí, por ejemplo, ¿verdad? Usted se Ajá, encuentra un pedazo de algo, ¿verdad? Y usted quiere saber, mira, esto parece un meteorito, ¿verdad? Un fragmento de un meteorito. sí, Eh, pues, pues una de las estrategias para establecer si es un meteorito o no es la identificación de ciertos elementos que no se encuentran naturalmente en la Tierra. ah, Este, ok, no hay formaciones geológicas, por lo menos hasta ahora, ajá, de elementos como por ejemplo iridio, que es uno de los elementos que se utiliza para como una, ¿cómo le dicen a eso, verdad? Un marcador, ¿verdad? Para cosas que vinieron de fuera de la Tierra. Así que sí, ok, pues sí bien puede tener, hay meteoritos, hay muchos meteoritos, ¿verdad? Nada, y eso es todo un área de investigación, ¿verdad? Pero hay una clase de meteoritos que son silicatos, que se parecen a lo que hay aquí, pero hay otros que son mayormente hierro, y esos de hierro incorporan el iridio, y, y entonces pues el hierro está en la Tierra, ¿verdad? Así que sí, no todo lo que viene de meteoritos, ¿verdad? Incorpora elementos químicos que no encontramos en la Tierra, pero sí los hay. Y también hay una cosa que, pues, si nos ponemos un poquito más sofisticados, sí, hay una cosa que se llaman isótopos, que son el mismo elemento, pero que tiene una masa atómica distinta. ok, El mismo número de protones y de electrones, pero los neutrones son distintos. Y entonces hay isótopos que son abundantes, mayormente abundantes en la Tierra, y que cuando uno, en algunos de estos meteoritos, pues la abundancia relativa de los diferentes isótopos es distinta. Y entonces, pues eso también puede servir como un indicador de que algo efectivamente no tiene origen geológico en la Tierra. ok, ok. Oh, son cosas bien interesantes, ¿verdad? Eh, sobre esta cronología me estaban preguntando, hay un pigmento, el que dice SMART, el segundo de arriba hacia abajo de los Malt, azules. ajá, Sí, que pues cubre un periodo que me imagino 1550, 1800 aproximadamente. ajá. Eh, eh, ¿Cómo se determinó y por qué se utilizó durante ese tiempo y se dejó de utilizar?
Bueno, se descubrió, porque la mayor parte, ¿verdad? Se descubren y entonces se empiezan a usar. Los artistas son bien, eh, son grandes experimentadores, ¿verdad? Y Ok, entonces, pues, dentro de su proceso creativo, pues quieren incorporar estos pigmentos que se descubren. Eh, el inicio, ¿verdad? ¿verdad? No nos sorprende mucho en el sentido de que había gente, ¿verdad? Ya bien sea por serendipity o porque estaban tratando de encontrar nuevos pigmentos, ¿verdad? sí, Se descubren pigmentos nuevos, ¿verdad? Aquí tenemos otra serie de pigmentos también que, que son nada, que se descubrieron y desde ahí, a partir de ese momento se empezaron a usar. El hecho de que se dejara de usar es aquí por la composición el contenido arsénico ah, venenoso. Y también se dejó de usar porque se deteriora. Así que según pasaron los años, ¿verdad? Pues se dieron cuenta de que tenía tendencias a deteriorarse, se pone verde, es ok, azul, es un azul y se pone verde. Eh, y entonces, pues, entre la toxicidad y la degradación del pigmento, pues lo hicieron desaparecer porque los artistas que estaban interesados en perpetuar su obra, ¿verdad? En hacer algo que sí, durara, ¿verdad? Pues lo dejaron de usar. El blanco de plomo ya casi no se usa. De hecho, en términos uno lo puede comprar todavía para pintar. Pasas trabajo, pero lo consigues. Pero el blanco sí. de plomo, obviamente también, pues se dejó de usar también porque es un pigmento tóxico, ¿verdad? El plomo. Eh, y entonces, eh, vino el blanco de zinc y luego el blanco de titanio, que es el blanco que usa mayormente los artistas modernos, ¿verdad? En un blanco, pues casi todos usan blanco de titanio. Oh, wow, wow. Imagino que todos los que se dejaron de usar es por la misma causa, ¿verdad? O son elementos tóxicos o pues no son duraderos. Sí, exacto. Hay un verde también que incorpora arsénico y también pues envenenó a artistas, ¿verdad? Y se Sí, dejó de usar. Es wow. altamente tóxico también porque contiene arsénico. Bueno, Antonio, ya estamos llegando al fin del programa. Te agradezco, esto está bien interesante y en mi parte, ¿verdad? Yo soy historiador, humanista, nosotros, y soy de los que piensa que hay que ver las distintas disciplinas porque ahora mismo, pues, tú como físico tienes unas destrezas que a lo mejor yo para hacer un análisis histórico sobre X o Y momento histórico, pues necesito ese conocimiento también. Lo mismo química, biología. Seguro, O sí. sea, ahora mismo la investigación es multidisciplinaria, básicamente, ¿verdad? Y la Y ciencia de conservación, nada, pues obviamente yo soy físico, yo estoy hablando de mi taller, pero por sí, ejemplo, los científicos de conservación y los conservadores tienen que estar preocupados por aspectos biológicos, ¿verdad? Hay la claro, polilla, es un soporte, es un panel de madera, hongos, eh, pues nada, así que sí, definitivamente es multidisciplinario, ¿verdad? claro. Definitivamente. Pero nada, Antonio, gracias un montón, ¿verdad? Gracias por tu tiempo, gracias a nuestro público que siempre está allí presente. El programa va a estar grabado ya mañana, lo vamos a tener en el canal de YouTube. Te voy a enviar una copia para que lo tengas. Y nada, con esto damos conclusión con el programa de esta tarde. Y Buenas gracias a todo tardes, nuestro gracias. público. Gracias. Gracias.